Mi nombre es Francisco Tulande, soy vinculado pues como a los medios de comunicación desde finales del año 70. Yo soy empírico, yo era mensajero de una agencia de noticias que se llamaba Colombia Press, que vía Telex enviaba información a los periódicos regionales desde Bogotá, y también les enviaba información internacional a través de una agencia alemana que se llamaba la Deutsche Presseagentur, la DPA, de la agencia oficial del gobierno alemán de entonces. Ahí empecé, digamos, una carrera que me llevó, pues, aparte de Colombia Press, a un noticiero básico popular que llamaba La Opinión, a Radio Sutatensa, a la cadena RCN, y luego a otros medios de comunicación de radio y televisión, como RCN Televisión, como el noticiero Prome, el noticiero Mundovisión de Jorge Enrique Pulido, Reporteros del Mundo, Radio Melodía, El Mundo Radio, Radio Santa Fe, y bueno, ha sido, digamos, una carrera muy larga, pero pues con mucho énfasis en la radio particularmente. Ok. A ti te correspondió cubrir la tragedia de Armero, me contabas anteriormente. ¿Qué lecciones profesionales y de vida te dejó este hecho? Bueno, digamos que la tragedia de Armero, por su magnitud y por sus características, me cambió la vida absolutamente, mi visión de la condición de ser y la condición de profesional digamos, de las comunicaciones. Pues yo antes había vivido 10 días antes un terrible impacto en mi vida, pero pues había cubierto muchos episodios de violencia, de accidentes, cosas como me tocó la tragedia del Guavio, un derrumbe que hubo en una zona de mineros y demás. Pues realmente la cobertura periodística de la tragedia de Armero yo creo que me cambió la vida y cambió la vida y el enfoque, la forma de pensar de varios periodistas. El periodista, el comunicador, ahora, eso no ha cambiado, es arrogante, uno se cree el dueño de la verdad, el único dueño de la palabra, el único dueño del presente y el futuro, y uno sabe de todo, además el periodista sabe de todo. Si tú hablas con tus colegas periodistas nosotros somos los que más sabemos de fútbol, de política, de reinados de belleza, de lo que sea, sabemos todo. Es una característica que pues de pronto no es un grave defecto de quien se dedica a la comunicación, sino como una especie de fortaleza malentendida porque uno se conecta con todo, asume una actitud absorbente y se cree o lo es líder, el que resume, el que condensa, el que tiene la razón. Entonces, y a veces en algunos casos se vuelve arrogante e imponente. Y a mí lo de Armero pues me sacudió porque nos demostró que la vida y la muerte están tan cerca y que hay tantos episodios que no dependen de uno. En fin, días antes, 8 o 10 días antes, me ha tocado cubrir un episodio terrible, aunque ya había habido situaciones duras, la violencia en Colombia, el comienzo de la guerra al narcotráfico, la tragedia del Guavio, donde murieron por negligencia empresarial varios mineros colombianos, ni más ni menos que la toma del Palacio de Justicia, donde la radio también pues, fue determinante en su nivel de información. Había cubierto también la famosa toma de la Embajada Dominicana, de la Embajada de la República Dominicana en 1980, y bueno, todos los episodios de los ataques del M-19 y lo demás. Pero lo de Armero pues trascendió la conciencia y la razón, realmente fue un episodio muy impactante, tanto que yo dije, yo nunca volveré a hablar ni a escribir de Armero, y termino escribiendo una crónica para un libro que se llama En el lugar de los hechos, que lanzo en 2010, 25 años después, para que te des cuenta de lo que fue el impacto de vivir no como periodista, sino como ser humano, un episodio de ese nivel, de esa gravedad y de esa naturaleza. Ok. ¿Qué dilemas éticos y de imparcialidad enfrenta un profesional que tiene que cubrir esta clase de tragedias? Se transgreden todas las líneas, todas las visiones y todos los conceptos. Imagínate, pues, lo que a uno le hacen figurar como el apocalipsis, o quien ha leído los pasajes bíblicos de los episodios tan trágicos de antaño reseñados en ese libro maravilloso, o las historias de guerra, o la propia historia de la humanidad. Situaciones en que pues la condición humana se ve relegada a su mínima manifestación, en que la impotencia asume el control de todo, en que pues la desubicación, el desorden, eh,
la falta de reacción o la incapacidad de reacción se ve desbordada por los propios hechos. Por ejemplo, un solo detallito. Había muchos niños pequeños perdidos, perdieron a sus familias. Cuando hablo de niños pequeños hablo de peladitos de 8, de 10 años, de 11 años, que habían salido pues que han sobrevivido a la tragedia. Muchos de ellos se aglomeraron al transmóvil principal que teníamos en el parque de al lado de Armero, donde estábamos nosotros transmitiendo, para, para buscar, pues para buscar algo, comida y eso. Nosotros tuvimos que armar, por ejemplo, una especie de guardería. Ese pueblito era Armero Guayabal, o sea, una veredita al pie de Armero, un barrio, un extra barrio de Armero, por decirlo, Ok. un extramuro de Armero, por decirlo de alguna manera, que no sucumbió a la catombe. Entonces ahí nosotros tuvimos que establecer una especie de retén para llamar a bienestar familiar y buscar la manera de que alguien viniera a hacerse cargo de esos niños. Otro, atender heridos. ¿Qué carajos va a atender un herido, uno que no sabe primeros auxilios, que no tiene la capacidad, Para hacerlo. la condición, una cura, un alcohol, o atender psicológicamente a personas como una que se me acerca al Transmóvil y me dice, señor, vean, por favor, me regalan una gaseosa que es que me voy a morir. Que como así que se va a morir, sí, sí. Era una señora de unos 60 y pico de años. Mm. Le dije, no, ¿qué pasó? Le doy la gaseosa, pero usted no se va a morir. ¿Qué pasó? Le dije, no, no, es que perdí a mi hija, al esposo de mi hija y a sus 6 hijos, o sea, 6 nietos, que ellos hablan la vida y sé que me voy a morir. O sea, situaciones que un periodista jamás iba a poder enfrentar o a poder incidir, aparte de tomar el micrófono y buscar la manera de que el Estado o que la Cruz Roja o alguna sociedad civil, alguien ayudara en ese mare magnum que pues derivó en la muerte de más de 20.000 personas. Ok. ¿Qué temas puede cubrir la radio actualmente sobre la tragedia Armero sin caer en sesgos y desinformación? Bueno, hay que remitirse primero que todo a la historia, a los testimonios. La hemeroteca es una gran ayuda. Por ejemplo, yo tengo un ejemplar del diario El Tiempo de los 2 o 3 días siguientes a la, a la tragedia, donde hay evidencias claras de lo que pasó, ¿entiendes? O sea, que no te, no te desvíes de lo que realmente ocurrió. Se habla mucho de que había negligencia de las autoridades, el pueblo estaba muy confundido, porque, por ejemplo, la Cruz Roja decía, hay que evacuar, hay que evacuar. El sacerdote, el mismo día de la tragedia, el 10 o no sé, de noviembre, dice, no, 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 no hay que evacuar, mantengamos la calma, estémonos en las casas. Entonces los periodistas, por ejemplo, en la emisora regional de RCN, que quedó destruida sobre un sobreviviente, que yo menciono en el libro, en el lugar de los hechos, pues se atenía a lo que decía la Cruz Roja, los bomberos, el alcalde, el gobernador. No había claridad, había mucha confusión sobre lo que estaba ocurriendo. Ya estaban cayendo las piedras, el humo, se sentía que la tierra vibraba a veces, se hablaba de que estaba a punto de desbordarse el río, que fue el que, digamos, precipitó la avalancha sobre Armero, que la destruyó. Mm. Y había mucha confusión, muchas versiones. Lo que ocurre siempre, hay situaciones para las cuales no se está preparado. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy hacemos simulacros de terremotos, ¿cierto? Sí. Líneas de evacuación, instrucciones clarísimas de rutas, los cursos de supervivencia, pero a la hora del impacto son muy pocas las personas que atienden una característica de esa, ¿cierto? Que hay que, por ejemplo, que no hacerse debajo del marco de la puerta, como dicen, que hay que guarecerse bajo un objeto sólido, te digo yo, una mesa fuerte o algo, que no hay que usar el ascensor, que hay que irse pegado a las escaleras, evitar las zonas donde hay vidrios. Y nos ha pasado en momentos de impactos fuertes. Miércoles, ¿uno qué hace? Coge un maletín, coge la linterna, coge el botiquín, coge a su hijo pequeño, toma a su esposa, se pone el pantalón, busca la cartera. Es decir, no, no, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos No estamos la reacción preparados. es muy diferente. Eso fue lo que pasó, digamos, en Armero. No había nada que hacer
a la hora de una tragedia de esa magnitud. Cuando yo llego a Armero y a lo que era Armero, estaba aclarando y yo empiezo a oír gritos. Yo iba con un periodista del espacio, fotógrafo, Alberto Uribe, y él tuvo un choque, él casi se enloquece porque él se arrodilla a tomar fotos, pero el entorno de la tragedia lo paralizó, nos tocó cachetearlo, eh, golpearle, darle cocotazos, es decir, sacudirlo y llevarlo alzado al carro y arrancar rápidamente, si no nos acogía la avalancha, porque el escenario era pues, extra bíblico, era inenarrable. Yo lo recuerdo como que tú llegas y encuentras un río de barro, gente en los árboles, gente saliendo como fantasmas dentro del barro, tipos en moto tirando cuerdas y jalando gente para sacarla del barro, ríos y lamentos, burbujas, sonidos de la tierra, o sea, una vaina como de una película de ficción, no de la cruda realidad que se vivió. Entonces, ¿cómo reaccionas tú? Entonces yo tenía pues mi grabadora, pero el espectáculo no es casi que no se podía describir porque era la gente desnuda, clamando ayuda desde los árboles, desde restos de árboles que empezaban a moverse. Entonces tú dices, mierda, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago yo aquí? El instinto de supervivencia es ponerse, subirse a la parte alta del jeep en que íbamos, el carro del diario del espacio, y tratar de, yo por ejemplo, saliendo de ahí entrevisto a un señor que lleva dos niños en un tipo como de 2 metros, llorando en una camisa roja, pero le faltaba un brazo, imagínate. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, no, solo rescaté dos, imagínate. Cosas como esas y gente que salía desnuda, niños desnudos, cadáveres ya de niños. Entonces, dime qué criterio, qué línea ética, qué visión. O sea, los hechos desbordan cualquier previsión o cualquier visión o cualquier dinámica que tú tengas como de comportamiento o de reacción. Lo podría escribir así, si es que me entienden, no sé. Sí, sí, totalmente. Tú mencionabas que escribiste muchos años después un libro sobre la tragedia de Armero. ¿En este libro Ah, expusiste algún caso donde la radio haya entregado información falsa sobre la tragedia de Armero? pudo hacer, digamos, información tal, falsa y calificarla como tal, pues puede sonar injusto. Em, digamos que la radio informaba. Yo en mi caso, yo cogía esos micrófonos y decía, urgente, por favor, se están perdiendo los niños, se los están robando. Que alguien le diga al bienestar familiar, al Ministerio de Educación o algo, que por favor actúe, ¿cierto? Denunció un caso de militares de la Sexta Brigada que tenían jurisdicción en el Tolima, vendiendo las raciones a la gente. Imagínate una tragedia de esas, un soldado vendiéndole raciones a unos precios altísimos, cuando pues si tú tienes agua la compartes. Claro. Nosotros como periodistas, más que como periodistas, como seres humanos, nosotros toda la gaseosa y lo que nos mandaban lo compartíamos con la gente porque eran personas aguantando hambre. Denunciamos cómo cobraban tarifas altísimas los taxistas o algunos buses para llevar la gente que quería salir desesperada de Guayabal, de Armero Guayabal hacia Mariquita, en el Tolima. Pedimos ayuda médica, si tú escuchas algunos de los cassettes, por ejemplo, yo los tengo por ahí, o vas al archivo de RCN o al archivo de Caracol, encontrarás que nosotros decíamos, atención urgente, se necesitan frazadas, se necesitan mantas, se necesita agua, se necesita oxígeno, se necesitan fajas, en fin, situaciones muy complejas y muy delicadas. El caso de la niña Omaira, por ejemplo, los medios se movieron increíblemente, la radio y la televisión, pidiendo los gatos, pidiendo las herramientas para tratar de liberar a la niña que estaba presa allí en esa quebrada y en esa situación tan compleja. Y se coordinó también a través de la radio de la ayuda internacional, que era lo que más necesitaba, dónde se necesitaba, dónde debían ir los médicos. Por ejemplo, mi compañero que en paz descanse, Antonio José Caballero, le tocó en un campamento cerca de Mariquita, donde no había anestesia, y entonces los médicos mexicanos operaban sin anestesia. ¿Tú te puedes imaginar eso? Cirugías sin anestesia. Entonces la radio clamaba
urgente, por favor, envíen anestesia en helicópteros de la fuerza, hagan algo. Es decir, situaciones de ese nivel. También a la iglesia, también cuando se necesitaba mucha ropa, y se necesitaba, digamos, medicamentos. Todo eso digamos que la radio como tal, como medio de comunicación, ayudó mucho a orientar la búsqueda de personas, ¿cierto? A denunciar saqueos cuando se empezó a producir el tema de que los barrios altos quedaron más o menos intactos, no diría yo, sino pues quedaron en pie algunas zonas altas de Armero, entonces allá la gente volvía a sacar sus cosas de valor, lo que pudiera rescatar, pero algunos delincuentes se aprovecharon de la situación, entonces a través de los medios nosotros reclamábamos la presencia de la fuerza pública y demás, ¿me entiendes? Situaciones como esas. Ropa para bebés, aquí estoy hojeando el texto del libro y créeme que uno no debe de sentir escalofrío, pues, porque realmente lo que vivimos fue muy fuerte, muy pesado, y el dolor de las víctimas además, y los heridos, y la gente que perdió a sus familias, gente que llegaba desde Bogotá desesperada a buscar familiares y no, que encontraban, pues encontraban que donde estaba el bar, la casa, y el barrio la casa ya no existía, que era cerca al parque, que era cerca al banco, en fin, situaciones muy complejas de manejar en su momento. Ok, si tuvieras que escoger de todo lo que viviste en la tragedia de Armero, un caso en específico para ti, ¿cuál es ese caso que te marcaría o que más impacto generaría en ti como persona y como periodista? Pues muchos, pero digamos como doloroso, como Sí, que casi, como... pues casi no hubo nada positivo, es decir, imagínate una tragedia. Pues yo narré el nacimiento de una niña, el alumbramiento de una niña cerca de un cerro de Armero, y de niños mexicanos, de médicos mexicanos. Una señora dio a luz, y el parto pues fue, fue, fue feliz, fue afortunado. Entonces, claro, cantar eso en medio de tanto dolor, pues eso fue una luz como de confort y de esperanza en medio de todo ese episodio. Pues todo eso fue muy doloroso, pero te voy a mencionar uno solo. Ah, ok. Además que yo no creo que lo transmití en directo, yo no sé si lo grabaron en Bogotá. Es que fueron tantas cosas tan dolorosas que a uno le duele recordarlas, ¿entiendes? Te voy a comentar un caso, como el tercer día después de la tragedia, al cuarto día, el cura dice, va y se me acerca ese periodista, hay unos niños, hay unos cadáveres de bebés y de niños aquí en la parroquia, como 25. Vamos a buscar la manera de que, si tienen familiares, los ubiquen, los identifiquen para que les den cristiana sepultura y que la gente por lo menos sepa qué pasa con sus niños. Entonces le dije, padre, como usted diga, yo voy. Entonces yo armé mi equipo remoto y entré a la iglesia, empecé a describir el frío que se sentía, cómo era la iglesia, cómo había algunos santos descabezados, y cómo estaban unos cuerpecitos inermes en varios puntos de la iglesia. Y el párroco entró con un grupo de personas, de mujeres, de mamáis, y algunos papáis, ¿sí? Okay. Y entraron y empezamos a reconstruir. ¿Cómo era su hijo? No, pues era morenito, como de 8 años, tenía el pelito así, tal cicatriz. Entonces empezó una tarea tan terrible y penosa, en mi caso de comunicador, de periodista, no, de ser humano, porque uno se despoja de todo, ¿cierto? Y, y con el sacerdote, y cada papá, cada grupo de personas se acercaba, se dividieron, se acercaba a donde estaban los cuerpecitos, ¿sí? Y de pronto se da un grito, ¡ah! Una señora, y se pone a llorar, y todo, este es mi hijo, y cogía el cuerpecito y lo abrazaba. Y identificamos, comillas, por decirte de alguna manera, unos 15 niños, pues por lo menos entregaron
los cadáveres, los cuerpecitos a sus papás, pero entonces eso era caminar, a mí temblaba el micrófono de no, es decir, cuando yo escuchaba esos gritos, yo estaba en un sitio a unos 5 o 7 metros y escuchaba un grito de esos, era que una mamá, un papá, un ser querido habían identificado, había encontrado a su niño. Entonces te imaginas lo que uno puede sentir en un escenario de esa naturaleza. Creo que no pudimos continuar la transmisión porque era un referente de angustia, Claro. de dolor y de impotencia muy profundo y muy doloroso que te marca lo más profundo del alma. Ok, muy duro. Para nosotros los estudiantes que pronto estaremos en las salas de redacción, ¿qué recomendaciones nos darías a raíz de esta tragedia que viviste de cerca? Bueno, de hecho y fundamentalmente como primera norma, como regla de oro, la sensibilidad, Ok, ¿sí? O sea, tú tienes que mantener tu equilibrio, tu serenidad, tú no compartes el drama, no compartes el drama porque tu alma debe estar tranquila y tu mente tranquila para comunicar mejor, lo cual no quiere decir que no sientas, ¿sí? Entonces, pero tienes que ser sensible para poder tener la manera de obtener lo mejor de la información y de la cobertura periodística sin hacerle daño a la persona, sin transgredir su integridad mental y su dignidad humana. Eso es muy importante, o sea, tú sientes, te duele, pero no vas a hurgar en la herida, por decírtelo de otra manera. Entonces tienes que tener sensibilidad, pero interesa de carácter y de mente para darle un tratamiento muy, muy ético. cuidadoso a esa persona dentro de la ética y de la estética, si se quiere, y también con el oyente. Ok, Uno no puede narrar el estado de un cuerpo, por ejemplo, y decir que tiene mierda, le metieron 20 tiros bueno, una vaina así de esas como muchas veces cometemos el error de hacer. O sea, narrar la cosa dentro de un marco ético, ese mismo que nos enseñan nuestros profesores, pero que antes nos enseñaron nuestros padres cuando nos dieron las normas básicas de moral y de sentido del dolor humano. Entonces, la sensibilidad bien manejada, yo creo que ese es el punto clave. El segundo, digamos, la exactitud y el buen tratamiento a la persona entrevistada. Hay casos dolorosos en que, pues, no puede coger a una mamá. A mí me pasó un episodio cuando un atentado de la mafia aquí en Bogotá, un atentado contra Maza Márquez, que yo lo primero que encuentro es un cuerpo de una señora y un jovencito al pie, había transcurrido hacía segundos, y le preguntó, señor, su nombre, Carlos Gutiérrez, un jovencito de 20 años. ok. ¿Qué pasó? No, llegó, pasábamos por aquí y es cuando pum, explotó el carro y no sé, que caímos al piso aturdidos. ¿Y quién es? Y estas personas, conoce a esta persona y dice, claro, es mi mamá, y tiene el cuerpo de la mamá abrazado. Entonces, hay que saber cómo se hace, qué tacto se tiene para entrevistar a eso. Hay casos muy sonados, ¿no? La tragedia del terremoto de Armenia, que no puedes hacer una entrevista a un sobreviviente o a un familiar de una víctima como si fuera un deportista que acaba de ganar una carrera. Entonces, bueno, eso lo ven ustedes en la universidad, cómo se trata a las personas. Entonces, esa es mi principal recomendación, la sensibilidad. Segundo, el trato a la persona que entrevistas. Tercero, la función que puedes hacer con un micrófono, con una cámara, con un celular como youtuber o como un hombre que está chateando, está en TikTok, en alguna aplicación, de cómo tratar de ayudar realmente, no generar pánico y propiciar una ayuda oportuna y eficiente para persona o personas que lo necesitan. Más o menos esa puede ser mi visión. Ok. Muchas gracias, Francisco Tulante. Gracias por concederme esta entrevista y estaremos hablando muy pronto. Bueno, espero que sea de utilidad y un saludo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Listo, chao.